Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que ha recorrido un camino muy largo en el mundo del emprendimiento, que tiene mucha experiencia de vida y que nos va a acompañar contándonos todo lo que ha sido para él su experiencia, no solamente en el mundo laboral, sino también en el personal y lo que es emprender en todos estos ámbitos. Así que vamos a ello y muchas gracias a Carlos Huesca por acompañarnos en este episodio. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Al final, entre tanto cable, nos ha costado un poco asentarnos, pero es verdad que agradecerte este ratico que vamos a pasar aquí porque creo que puedes ofrecer mucho por toda la experiencia que tienes. Lo primero, cuéntanos quién eres, qué haces y toda esta experiencia que has tenido en tu vida laboral. Bueno, primero gracias a ti y a esta iniciativa tan bonita y tan necesaria para dar un poco de luz a mucha gente, a muchas personas que de alguna manera que están interesadas o que tienen en su mente un proyecto de cambio de la naturaleza que sea, porque emprender nosotros lo vinculamos mucho a los negocios y a crear tu empresa, etcétera, pero tiene muchísimas vertientes, que luego lo veremos, luego trataremos un poco más eso. Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí, de comunicar y de charlar contigo. Bueno, yo tengo ya cierta edad, tengo 55 años. Eh, Mi vida tampoco es que haya sido muy movida, o sea pero sí que es verdad que a lo largo ya de un tiempo, de más de 30 años de trayectoria o cerca de 30 años de Que trayectoria se dice profesional, pronto. que se dice pronto, han pasado muy rápido, pero luego cuando uno echa la vista atrás, pues han pasado muchas cosas. O sea, en la vida pasan muchas cosas, aunque no tengamos esa dimensión pero es muy larga. O sea, sí que es verdad que he pasado por distintas etapas, he pasado por etapas de emprendimiento, de emprendedor, eh, cuando acabé de estudiar, ¿Qué tú fue hiciste? ingeniería industrial. Yo soy ingeniero industrial, estuve en Valencia estudiando la carrera bueno, pues la verdad es que bueno, cuando terminé, pues surgió en mí la idea de pues, montar un despacho profesional de consultoría. Me gustaba mucho la empresa y yo bueno, pensaba y tenía la ilusión de poder ayudar y poder tener ese desarrollo profesional. Aunque bueno, ¿Qué se removió en ti eh, para decir me lanzo a esto? ¿Tenías gente a tu alrededor que te había enseñado el mundo de la empresa? ¿Fueron ambas cosas que tenía gente que en ti surgió el resolver un problema y el ayudar? bueno, una vez que terminas, tuve un periodo de 6 meses aproximadamente que estuve en contacto con muchas empresas y con el mundo empresarial. Fue mi primer trabajo, o sea, cuando terminé, mi primer trabajo fue en un centro tecnológico que pude ver pues, y contactar con muchas empresas de distinta índole. Y ahí surgió, yo creo que una parte de mi vocación, porque uno tiene que ir poco a poco acercándose a aquello que más le gusta o que más cosas te evoca, ¿no? A la hora de desarrollar. Y vi que pues eso, me gustaba bastante el mundo de lo que es la empresa y el hacer, el mejorar, o sea, el crear las condiciones en las empresas para que estas empresas pues, se desarrollen, mejoren, etcétera. Y a partir de ahí fue una cosa muy natural, o sea que fue surgiendo ese proyecto. Era yo muy joven, o sea, recién terminado la carrera, con mucho conocimiento, pero muy poco bagaje, ¿no? Se Y fue una, aprendería un montón de cosas, ¿no? Esos primeros claro, aprendizajes.
sí. Muchas cosas de las que, o sea, muy buenas experiencias, mucho aprendizaje de cosas que no se deben hacer. No es que me fuese mal o que me equivocase mucho, pero sí que viendo un poco cómo se desarrolló, ¿no? Ese primer proyecto, que tuve 4 años en ese, Ujú. pues hay cosas que seguramente pues no repetiría. No repetiría en cuanto a cómo abordar ese proyecto de esta naturaleza. Porque antes de ir a lo mejor a lo que te pasó a ti, tú que tienes tantísima experiencia, que trabajas en el Info viendo proyectos todos los días, emprendedores, y que tú en ti mismo llevas 30 años a cuestas, para ti, ¿cuáles son los errores que cometen más a menudo los emprendedores cuando toman esos primeros pasos? Bueno, es muy difícil de establecer no sé, una regla, ¿no? de errores. Pero yo creo que uno de los principales errores es quizá que uno tiene escuchar. O sea, tienes que escuchar a otros, tienes que estar muy abierto a los demás. El Em, aprendizaje, ¿no? sí, tienes que estar abierto a un aprendizaje, tienes que estar abierto pues no sé, a lo que los demás necesitan, ¿no? Los demás tienen la gente tiene unas necesidades, los clientes tienen unas necesidades. Tienes también que ser muy práctico, o sea, tienes que también dejarte ayudar, tienes que darte cuenta de aquellas cosas que de alguna manera tú no tienes que resolverlo todo. O sea, yo cuando empecé, pues trataba de hacerlo todo yo. O sea, de hecho, mm, Eso es como todo, hombre orquesta. era justo, era el hombre orquesta. Entonces eso me ralentizaba muchas cosas, no me centraba en lo que de verdad yo podía aportar mejor. Y eso para mí fue uno de los elementos que veo que quizá mucha gente que está con un proyecto, que está emprendiendo, pues a lo mejor se puede llegar a enfrentar a eso, ¿no? A esa dificultad De tener que de hacerlo todo. centrar lo que tú sabes hacer y dejarte, digamos, buscar la forma de dejarte ayudar por otros, otro tipo, tener colaboradores, eh, no ir inventando la rueda permanentemente. Es que muchas veces, yo que como bien sabes, que nos hemos conocido en este ámbito de emprender y que siempre te he tenido como figura de referente en todo este tiempo, también lo veo en la gente que emprende y que yo misma he pasado, de que somos hombres y mujeres orquesta, queremos hacerlo todo, pero también hay un periodo en el que parece que tenemos que hacerlo todo. Entonces, porque aquí nos dirían, bueno, pero es que no hay dinero para mandarle trabajo a otras personas, que no tengo gente en quien delegar, todavía no puedo generar equipo. Para una persona que está empezando, ¿cómo le dirías de abordar este problema, de tener las manos en todos los sitios? Yo creo que hay un punto que es quizá el necesario no, se tienen que reunir una serie de condiciones que son fundamentales. Yo, por ejemplo, volviendo otra vez a cuando yo empecé, creo que me faltaba más formación. O sea, empecé muy solo, tenía una idea muy buena, pero no había tenido prácticamente recorrido o experiencia mm, en otros proyectos, en otras organizaciones de una forma pues más, con más tiempo, con más recursos. Entonces me faltaba esa parte de experiencia. Los contactos, aunque tenía algunos contactos, pero no tenía los contactos necesarios y los socios o los colaboradores necesarios como para que el proyecto tuviese una masa crítica suficiente como para que fuese desarrollando. Entonces, en eso, ahí pues
intentando hacerlo todo muy bien, creando yo muchas cosas en principio, cosas que ya estaban quizás ya creadas o ya estaban hechas, pues invertía mucho tiempo, demasiado tiempo en todo eso. Entonces hacía que no fuese desarrollándose con la velocidad que tenía que desarrollándose todos los procesos. Sí, yo creo que principalmente fue una falta de una experiencia necesaria, por lo menos para mí. O de Porque mentorización. para cada persona tiene sus particularidades, pero en mi caso yo creo que fue un poco eso. O sea, que me faltó esa experiencia inicial para nada más terminar de estudiar, ponerme yo y ponerme yo solo, porque si hubiera estado con otros compañeros, a lo mejor hubiera sido distinto. Pero en mi caso fue eh, la necesidad de tener siempre algún colaborador muy estrecho. O sea, un proyecto de forma individual y más cuando empiezas es muy complicado. Estoy de acuerdo porque yo creo que es una de las cosas que pasa en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Cuando yo salí de la carrera pasaba esto, que pasé años sola en un despacho, sin compartir, sin saber a dónde acudir para obtener esa guía o esa mentorización o esa supervisión, sin tener herramientas que me dieran para emprender, que como yo digo, en 2012 la palabra emprender como tal no se llevaba, era hacerse autónomo. O sea, aquí se decía esto y no era con esa idea de tengo una idea y la desarrollo y no, ha sido a raíz de estos últimos 15 años que sí que se ha hecho mucho hincapié en enseñar a la gente y en formar a la gente para que por lo menos aprendan cómo lanzar un negocio de la forma más adecuada posible, teniendo los errores menos posibles, que aquí en Murcia que tenemos un ecosistema pues muy bonito y muy enriquecido que ayuda a eso, pero hace 15 años no. Hace 15 años no sabían muy bien dónde acudir eh, para que te dieran esas pautas, para formarte, entender un negocio. O había estudiado ADE Claro. o la gente no sabía cómo montar un negocio más allá de abrir una persiana. Claro. Claro, todo eso favorece mucho y pues y evita muchos errores que se pueden cometer cuando uno no tiene ese ecosistema que de alguna manera te puede ir arropando o te pueden dar ciertas claves para centrarte más en lo que quieres hacer. Entonces, claro, esa falta de conocimiento y la falta de ese acompañamiento pues en algunas personas es crítica. O sea, no, aunque tengan una buena idea o tengan a su favor una serie de condiciones muy buenas, pero si no tienes esa masa crítica que tienes que tener al principio, lo forman conocimientos, experiencias, colaboradores que puedas tener, etcétera, pues simplemente no es posible, no es viable el proyecto. Sí, porque aquí no es tanto que tenga más peso la idea que la ejecución o la ejecución que la idea, ¿no? Es una cuestión de que a lo mejor la idea es necesaria o resolver un problema es necesario, pero el después, el cómo se ejecuta, cómo se toma acción, todos esos pasos y esa infraestructura que se necesita es necesaria. En la ejecución, ¿qué dirías tú que es lo que más peso tiene? En la ejecución de una idea, de un proyecto. Pues yo creo que la ejecución del proyecto, o sea, materializar la idea, tú tienes pues una idea de que quieres hacer algo y quieres hacer algo que normalmente siempre va a tener tu sello, o sea, siempre es algo diferencial y que produce mucha gratificación, ¿no? El desarrollar algo que uno tiene dentro y que y lo ve viable y lo ve necesario. Pues la idea, el peso que tiene la idea es bastante menor que el peso de luego el ponerlo, el ejecutarlo, el ponerlo eso en materializar esa idea. Quien está, o sea, la materialización de la idea es, no sé, por poner tantos por ciento, si podemos poner tantos por ciento, es, a mi juicio, más del 80% de lo que es o sea, la capacidad de poner en marcha una idea. Hay ideas que no son
grandísimas ideas que son muy, muy normales, pero cuando entran dentro de personas que tienen esa capacidad de ejecutar y tienen esas habilidades para ejecutarlo, se pueden desarrollar de una forma, o sea, que es muy importante Detrás. quién está ejecutando esa idea, quién está detrás, la preparación que pueda tener esa persona a la hora de ejecutar la idea. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas habilidades que se necesitan para emprender un proyecto? Que se pueden también trabajar, porque las cosas no son estáticas, eres de una forma, entonces ya no puedes emprender, o eres de esta forma, ¿no? Yo creo que somos flexibles y y aprendemos y evolucionamos. Em, ¿Cuáles son esas habilidades desde tu experiencia? Yo aporto una, que sería la flexibilidad y la resiliencia. Ah, venga, entonces. Bueno, ya me has quitado a mí la Lo parte más siento. importante, me he ido. Lo siento. No, no es fácil de encasillar y de clasificar, ¿no? Las ideas, porque, o sea, las ideas o las capacidades, o sea, porque muchas veces nos sorprendemos. Hay personas que tú a lo mejor no les ves con unas capacidades muy, muy notables en algo, pero luego han sido capaces de desarrollar una idea hasta su máxima, hasta su máximo esplendor. Entonces, bueno, esa tenacidad, sobre todo uno tiene que tener una ilusión y creer en lo que quiere hacer. Tiene que estar también muy abierto, tiene que ser capaz de escuchar lo que a los demás, qué piensan sobre, sobre lo que está haciendo. O sea, tiene que tener esa apertura. O sea, no puedes Que no estar, te pongan a la no puedes estar, defensiva, ¿no? no puedes estar cerrado en esto, sino que tú tienes que ser capaz de identificar la realidad fuera de ti, no en ti, porque tú puedes estar muy enamorado de tu idea, pero si luego eso no se refleja en una realidad y no estás resolviendo algo a alguien o le estás aportando a alguien, pues no sirve para nada. O sea, eso no va a florecer de alguna forma, ¿no? O no eres capaz tú de hacer valer esa idea, porque la capacidad de hacer valer la idea también es importante. A lo mejor hay cosas que pues, nadie ha pensado en ello, ¿no? O sea, no es algo que digas que tengo que ver qué es lo que necesitan y estar, Que no sino, son intuitivas. sino que muchas veces eres tú el que pone ahí esa marca. O sea, no diría yo esa necesidad, pero a lo mejor estás creando algo diferente. Sí, con Que esa innovación con y esa esa... innovación que tú estás poniendo, digamos, a través de esa idea, y eres capaz de llegar a los demás. O sea, una de esas capacidades es ser capaz de llegar a otros, o sea, de comunicar. Esa comunicación y la capacidad de involucrar a otros en lo que tú quieres hacer o en lo que tú estás desarrollando, creo que también tiene un papel bastante importante. Y luego todo lo que tiene que ver con salir un poco de sí mismo y ser capaz de estar abierto pues a los demás, al mundo, en las dos direcciones. Me quedo sobre todo con el tema de la apertura, porque al final es la apertura al aprendizaje, la apertura a la experiencia, la apertura a la crítica, ¿no? Al experimentar. Un poco de todo lo que has dicho, que no es que se traduzca solo en eso, pero sí que el estar abierto a experimentar y yo añadiría también a fallar, porque como bien sabes, no siempre cuando se emprende siempre va a salir bien, pero emprender, que como hemos dicho es lanzar una idea y no siempre a nivel empresarial, sino también a nivel personal, el experimentar significa que tú lanzas una hipótesis puede ser una idea, una investigación, y no sabes cuál va a ser el resultado, tú puedes hipotetizar cuál puede ser, y que saques un resultado u otro, en este caso a veces que falle o que te salga bien y tenga éxito, no da más que una respuesta, pero esa respuesta no significa que lleve a la persona a,
a ese punto en el que no experimente más. No sé si me estoy explicando, sino que creo que forma parte del emprendedor esa resiliencia de caerse y volverse a levantar, que no necesariamente con la misma idea o el mismo proyecto, sino con ese ímpetu de llevar algo a los demás, con lo otro que has dicho, Sí. de aportar valor. Sí, yo creo que dentro de esas capacidades de la persona que emprende o que inicia un camino hacia casi lo desconocido, porque emprender es eso, un camino hacia algo que no controlas, etcétera, tiene que tener, ¿cómo diré? Tienes que salir de tu esfera cómoda. Y claro, para eso, ¿por qué voy a salir de mi esfera cómoda? O sea, cuál es mi motivación para yo, eh, Salir de mi zona de confort. lo que se suele decir, salir de la zona de confort, pero es que eso es muy fácil decirlo. O sea, yo hay que salir de la zona, pero ¿por qué? Uno tiene que salir de la zona de confort, ¿no? Y yo creo que uno tiene que haber encontrado cierto gusto y un placer por esa libertad que de alguna manera te da la capacidad de moverte en un mundo que no terminas de controlar, ¿no? Es como el que practica deportes de alto riesgo. ¿Por qué uno se expone a que te puede pasar un accidente o cualquier cosa? Yo creo que en ese momento uno se siente quizá más vivo, con más autonomía, más pleno. Por eso no, todo se entremezcla. Muchas veces esas capacidades de emprender o esas capacidades para desarrollar un proyecto determinado tienen mucho que ver con el deseo de la persona de encontrar eso, ese punto quizás más alto de vida y de intensidad de vida y de desarrollo personal también. O sea, son cualidades que yo he visto en muchas personas que han tenido un proyecto emprendedor que han desarrollado unas cualidades personales que van mucho más allá de su proyecto. O sea, ya las tenían inicialmente, pero muchas veces al desarrollar el proyecto, aunque luego haya fracasado o no sé, haya ido por otras líneas, pero todo eso va quedando. Y al final uno va construyendo una forma de ser que conlleva pues no sé, yo creo que unas connotaciones como más plenas, ¿no? de vida. Totalmente. Hablábamos antes de empezar, que hablábamos sobre la creatividad, que hace muchos años, si a mí me preguntas hace 15 años si yo soy creativa, yo te diría que no. O sea, pero 100% que no, que era muy de sota caballo rey, esto es así, ¿no? Pero es verdad que cuando me lo he planteado muchas veces y ya conociendo a más emprendedores y a tanta gente y en el camino y por mi profesión, ver tantas vidas, me di cuenta de que he aumentado muchísimo mi capacidad de crear cosas diferentes, pero pienso que eso forma parte ahora de mí, de emprender. Pienso que a lo mejor estaba ahí, pero estaba dormido. Creo que es una habilidad necesaria para todo esto, el poder pensar en cómo voy a ayudar a la gente, o cómo voy a aportar valor, o qué problemas voy a resolver. Todo eso a la Raquel de hace 15 años se lo pregunta y se hubiera quedado pez total mirando al vacío porque no hubiera sabido contestarlo. ¿Te ha pasado algo parecido? O sea, ¿tú sientes que a lo mejor a ti te ha podido pasar con alguna habilidad que diga hace 30 años, 20, 15, me preguntas por esto y creo que no estaba igual que ahora? Claro, claro. O sea, cuando uno va moviéndose, digamos, por un terreno desconocido, sí o sí, tienes que ir desarrollando ciertas habilidades, pues todo eso va calando. O sea, al final, ¿cómo aprende uno? Muchas veces aprendes sobre todo por la necesidad. O sea, yo, por ejemplo, el tratar con la gente, el tener personas pues, que han dependido de mí en un proyecto determinado, pues el tener que hacerlo y el tener
pues ha ido empujando digamos, al desarrollo de ciertas habilidades que inicialmente no tenía. El materializar, por ejemplo, o ejecutar un proyecto y darme cuenta de lo que se necesita para llevarlo a cabo, lo que hablábamos antes de la ejecución, el tener esa planificación inicial, el considerar pues todo lo que se requiere para poder llevarlo a cabo. Inicialmente pues no estaba tan maduro como para hacerlo. Luego, poco a poco, conforme he tenido que ir desarrollando más proyectos y ejecutando más proyectos, te das cuenta de lo que se necesita, de lo que se necesita para pasar de la idea a pasar a hacer algo que se ejecute y que funcione y que luego pues se realice de forma efectiva, ¿no? Y aquí un poco el gran debate que te lanzo. Si al Carlos de hace 30 años le hubieran preguntado, le hubieran dado todas las herramientas que tienes tú hoy, ¿crees que las hubiera sabido aprovechar? ¿O eres quien eres hoy y tienes todas las herramientas que tienes por todo el camino que has recorrido? Porque muchas veces pensamos, vamos a formar a gente, vamos a darle herramientas a gente joven, pero por ejemplo alguna vez que está dando alguna charla en la universidad o gente que es muy jovencica o que gente que no ha pensado ni siquiera que eran como yo a lo mejor hace 15 o 20 años y que no tienen a lo mejor todas esas ideas, el ofrecerles que existe este mundo quizás les pueda abrir una ventana diferente a alguno de ellos. Pero si le das todas esas herramientas a alguien que no tiene todavía la madurez de pensar en ello, ¿tú crees que cambiaría su película? Es diferente. O sea, yo lo que creo es que el conocimiento, o sea, las cosas se van desarrollando. Entonces se va adquiriendo un conocimiento. Y necesariamente, o sea, si antiguamente pues estaban en las cavernas y no sabían nada, tenían que buscarse la vida en ciertas cosas. Entonces nos vamos apoyando en lo que se va desarrollando, en lo que se va creando, en cada momento de la sociedad pues tiene una necesidad. Entonces, siempre vamos a tener unas carencias. O sea, siempre o sea, no nos lo pueden dar todo en un momento determinado. Pues si al Carlos este de hace 30 años hubiera tenido lo que ahora existe a nivel si ya no nos centramos en el emprendimiento, de las ayudas y de todo eso, pues hubiera surgido otra cosa. Pero en ese momento, pues yo tenía mis carencias. A lo mejor hubiera podido hacer más cosas. No hubiera aprendido lo que he aprendido, pues sería otra cosa, completamente diferente. O sea, yo creo que cada momento tiene sus carencias y tiene su ayuda. Y no necesariamente es perfecto. O sea, ahí está la imperfección. O sea, nosotros somos personas que nos vamos desarrollando, nos vamos perfeccionando, por así decirlo, o deberíamos de ir perfeccionando conforme vamos avanzando e ir aprendiendo. Eso es el proceso de aprendizaje. Entonces, siempre va a haber algo que no sabes. Evidentemente, pues ciertas herramientas pues, te hace que no te vayas a equivocar en eso, pero te equivocarás seguramente en otra cosa. O sea que yo creo que nos tenemos que ir siempre al momento de ahora y tener muy en cuenta eso, que con lo que tenemos, pues vamos a realizar lo que hagamos. Y sobre todo vamos a aprender a hacer lo que tengamos que hacer y nos vamos a ir perfeccionando. Un poco nos quedamos, o sea, vamos a quedarnos con esa parte de vamos a vivir desde la hora, ¿no? Claro. No pensando en lo que nos ha faltado o en lo que podríamos haber hecho mejor o diferente, pero sí que quiero retomar los errores cometidos porque creo que a la gente le puede ayudar, ¿no? Y muchas veces se dice esto de qué importante es el error, qué importante es... aparte de ser un hombre orquesta, ¿qué crees que podría haber hecho mejor? Hombre, yo creo que o sea, de la mano de ese hombre orquesta está a lo mejor un perfeccionismo. O sea, el querer, yo recuerdo que muchos de los trabajos pues tenían que ser como muy perfectos, no muy, tenía que estar muy seguro de
de todo lo que se hacía, etcétera. Y, y muchas veces uno no tiene que buscar la perfección, tienes que buscar una solución práctica. O sea, intentaría luchar contra esa perfección, entre comillas, porque muchas veces es una forma de, no sé, te atrapa, De no te atrapa ese, terminar, ¿no? de no terminar, porque no quieres correr riesgo, pero no hay mayor riesgo que quedarte en ese deseo de que todo sea perfecto, porque al final no termina de desarrollar o de... Entonces ese punto yo creo que para mí es uno de los elementos más importantes. Y luego el encontrar rápidamente colaboradores. O sea, tener siempre Eso es importante. eso en mente. O sea, yo creo que un proyecto, hacerlo uno de forma individual, está muy bien, Ujú. pero los equipos son fundamentales. O sea, el tener un equipo contigo y que añade complejidad al proyecto, pero el tener un equipo contigo que de alguna manera comparta, te aporte otros puntos de vista, enriquece muchísimo lo que es la dinámica del proyecto y muchas cosas no son posibles si no hay un equipo detrás. Entonces, cuanto antes uno tiene que ir buscando ese equipo también. Qué difícil es el tema de los equipos, ¿verdad? Porque, bueno, has conocido aquí la clínica y para mí ha sido un reto totalmente el construir este equipo, ¿no? Y es el que soy, fue el que fue antes, no es el que será mañana, porque no podemos saber cómo evoluciona, pero para mí personalmente ha sido un reto increíble el poder estar atenta a todas esas necesidades que se crean en un equipo, que cada uno saque su mejor versión, que la parte que no se le da bien a uno la pueda cubrir otra persona. O sea, tener esa habilidad ha sido algo Claro. que he tenido que aprender y que creo que tú puedes hablar mucho de esto porque estuviste muchos años dirigiendo equipos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué podrías decir tú a una persona que quiere sacar un equipo adelante o que quiere coordinarse con gente? te voy a decir una cosa que me ha venido así rápidamente a la mente sobre el trabajo con los demás, el trabajo en equipo. Y es la proyección. O sea, tú tienes que proyectar en la persona su mejor versión. O sea, yo tengo que pensar en ti, en tu máximo potencial, no en tu peor. O sea, te tengo que ver así y tengo que proyectar contigo, cuando hable contigo, que de alguna manera, y yo creérmelo, de que eres capaz de hacerlo. O sea, porque cuando nos dirigimos a los demás, eso lo estamos transmitiendo. Si no, no tienes dentro de las capacidades del emprendedor que hablábamos antes, que hay que ligarlo, está esa habilidad o esa capacidad de proyectar en los demás o mirar en los demás esa parte, digamos, pues más alta, más alta. A ser un poco su espejo, ¿no? Te refieres Es, a ser... es como un creer en los demás, pero no es una creencia ciega, Sí, sino sino, basada en lo que tú ves que puede llegar a ser posible ayudar a esa persona a claro, que crea realmente a dónde pues puede... yo puedo verte de forma real en quién eres, pero no quedarme yo no mirar a tus defectos, por ejemplo, Sino... sino estar viendo de alguna manera tu potencialidad, tus capacidades, el, el que esas capacidades vayan encajando, pedirte cosas, por ejemplo, que estén dentro de tu rango de posibilidades. No te puedo pedir Ujú, cosas que son imposibles, por ejemplo. O ujú. sea, y yo creo que eso hace que esa persona inmediatamente se ponga ahí en ese punto. Si yo ya cuando me comunico contigo estoy mirando a tus defectos, exclusivamente en tus defectos, tú inmediatamente te vas a ir ahí, como que te estoy arrastrando a tus defectos. Totalmente. Entonces, esa habilidad no solo es con los demás, es en general. Tú cuando tienes una empresa, yo que recuerdo, pues eso, a compañeros y tal, que veían la empresa, dicen,
estamos viendo la empresa de forma, o sea, tú estás viendo una cosa que yo no estoy viendo. Ellos estaban viendo lo negativo, los problemas, lo que... Y yo, no sé si por mi forma de ser, o veía la parte que podía mejorar, la parte que, De forma proactiva de las virtudes que habían, y yo, no es que lo demás no lo viese, porque hay que verlo, no puedes quedarte en una parte completamente irreal, pero de una forma práctica es mucho más interesante despertar eso, despertar en los demás esa parte, porque van a estar ahí, tú los vas a arrastrar a ese, de alguna manera los vas a llevar a ese punto. Mientras hablaba me daba cuenta de cómo yo he llevado ese proceso con mi equipo, pero no había sido consciente hasta que habla contigo. Fíjate, de que al final es verdad que es una cuestión de ayudar a la gente a que sean, a que se vean ni siquiera como ellos mismos Es que eso es como liderar. ellos mismos se ven. Esas habilidades del emprendedor, el elemento importante que se habla muchísimo es la capacidad de liderar. La capacidad de liderar no es arrastrar a la gente a que hagan lo que tú quieres. No es necesariamente eso, sino el ser capaz de ver a los demás en toda su dimensión y potenciar lo mejor que tiene lo mejor que tiene cada uno. Entonces, Me quedo dándole vuelta a eso un buen rato. Pienso en a lo mejor una persona que esté iniciando, ¿no? Lo solica o lo solico que estará, porque al final al principio estamos muy solos. Mm, cómo le puede llegar esto? Es decir, el pensar en que primero tiene que generar su mejor versión de sí mismo y al mismo tiempo generar la mejor versión de los demás. O sea, te preguntaría, ¿el liderazgo es algo innato? ¿Es algo que se trabaja? Eh, ¿Cómo lo ves tú? hombre, hay muchas cosas que son innatas. O sea, hay cualidades que son. Entonces hay líderes vamos, que prácticamente son pequeños, son líderes. Y como todo, tienen esas habilidades. Hay otras personas que por circunstancias de la vida han tenido que adquirir esas capacidades de liderazgo. O sea que al final es una mezcla de todo. Eh, la vida de alguna manera te va a dar la oportunidad de aprender o de crecer en aquellas cosas en las que tú no eres, en que no son innatas para ti. La pregunta es, ¿cómo trabajo eso? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado Creo que primero hay que trabajar hacer, eso, ¿eh? creo que primero tiene que ser la persona consciente de sus debilidades y fortalezas, que cada vez que hacemos un episodio de podcast, digo, al final siempre acabamos casi con la misma frase, ¿no? Que es que sin conciencia no hay cambio. Y es que si una persona no es consciente de sus debilidades y fortalezas, o lo va siendo en el camino, porque no es que sea, hoy no eres la persona que eres en unos años, pero si no eres consciente de las cosas, no puedes generar un cambio, no puedes generar una mejora. Y si no, no tienes esa apertura al aprendizaje, lo que tú comentabas antes, es que no puedes crecer, no puedes mejorar. Entonces, yo diría que lo primero para que haya cualquier cambio, trabajar cualquier cambio, ya sea el liderazgo, la comunicación, la gestión de equipo, eh, primero tienes que ser consciente de esa carencia. Y ahí es donde yo veo más complicado que la gente Tener esa lo carencia y vea. querer adquirir esa habilidad, pero de forma natural. O sea, ¿qué es lo que se necesita? O sea, uno tiene que ver qué es lo que necesitas digamos, tu vida, la vida que tienes en este momento, ¿qué necesita de ti? Porque si no, claro, ¿qué necesita de ti? ¿Qué es lo que ahora mismo te está pidiendo? Pues cada uno tiene una, o sea, muchas veces tú no lo decides, no decides tú, o sea, te está pidiendo una serie de cosas, a lo mejor tú, Esa frase. y a lo mejor tú estás empeñado en, no sé, ser un buen líder, cuando a lo mejor lo que necesitas es justo todo lo contrario, no ser un buen líder en ese momento. No, yo he pasado por distintas circunstancias, en algún momento necesitaba ser un buen líder y en otros momentos no.
O sea, no tenía que estar, digamos, aceptando otro liderazgo de otra persona. De hecho, un buen líder muchas veces reconoce que tiene que quedarse en un segundo lugar porque tiene que respetar a otra persona que en ese momento está liderando otro proyecto a su manera. O sea, Eso da hay claridad. muchas formas de liderar. O sea, no es solo decir yo soy aquí el número uno y aquí yo soy el líder. To- Dentro de todo eso hay muchas ideas falsas en eso. Entonces, Estoy de ¿qué acuerdo. aprendo? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer, qué necesito resolver o mejorar en mi vida ahora, en este momento, en mi vida, en mi negocio, en donde esté? Pero que van, fíjate, las dos de la mano, ¿no? O sea, yo lo veo un poco como qué necesita mi negocio y también no debería, no quiero decir debería, pero sí que estaría muy bien que me pudiera preguntar ¿y qué necesito yo? Que es que me ha gustado esa pregunta reflexiva de qué necesita De mí, de mí la vida, claro, ¿no? la vida que me rodea, que es todo, es mi Sí. familia, es mi negocio, es todo. O sea, porque al final se te cae un emprendedor si no tiene una familia detrás y no tiene un entorno detrás que no es exclusivamente el negocio, no se sostiene. Uno tiene que estar en un punto de equilibrio. Sí, así es. Tiene que estar en un punto de equilibrio y esa parte hay que cuidarla bastante bien. O sea, que no una cosa acompaña a la otra para que vaya teniendo, para que se vaya resolviendo, para que no estemos hablando siempre del fracaso. Porque, porque hombre, al final tiene que haber uno tiene que ganar Tiene que algo. haber un porqué, tiene que haber una ilusión detrás. Porque vamos a hablar un poco de eso. Bueno, más adelante, después de ese emprendimiento, estuviste unos cuantos años, bastantes, trabajando como director de equipo y luego decidiste otra vez volver a emprender. Ahí se volvió a aparecer otra llama. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa ilusión? La gente que no lo ha vivido, no sé si la gente que no prueba emprender una idea, en este caso hablando del tema profesional, no entiende muchas veces esta locura de decir, tengo esto y de verdad quiero llevarlo, quiero que se vea, quiero que la gente lo experimente, quiero aportar un valor. Esto muchas veces no se entiende desde fuera. Bueno, yo creo que el hecho de desarrollar un proyecto, bueno, vamos Por partes. por partes, porque que yo empecé emprendiendo, estuve 3, 4 años de los que la verdad es que no me arrepiento, aprendí muchísimo, o sea, fue para mí una de las experiencias que, vamos, muy interesantes. Luego, por circunstancias, pues la vida también te va llevando digamos, tu parte personal, pues manda mucho. Y bueno, en ese momento, cuando estaba yo, pues al tercer, cuarto año, que no recuerdo ahora bien, también empezaron a hacer, y decir, oye, creo que te lo había comentado, sentía que necesitaba más experiencia, o sea, que no tenía ya la suficiente experiencia. Y entonces me atraía mucho trabajar en una fábrica en una empresa ya consolidada y sumergirme allí dentro de la empresa a ver qué es lo que podía, qué es lo que yo podía, es tener esa experiencia. O sea, en parte, en la vida estamos emprendiendo. O sea, Sí, sí. el irte a trabajar a una empresa pues también fue una decisión y yo creo que lo que me motivó fue el querer aprender de los que sabían también, Ujú. de algo que se estaba desarrollando y, y bueno, pues la verdad es que me permitió conocer y aprender muchísimo durante toda esa etapa de trabajar con gente, eh, lo que es en sí una empresa con la complejidad que tiene una empresa de esas dimensiones. Y en ese punto yo también de ese autoconocimiento, digo, a ver, ¿qué es lo que yo saqué digo, primero, para mí, Carlos, lo que más le gusta es tratar de mejorar los procesos.
O sea, porque enseguida me salían ideas. Oye, pues esto podíamos cambiarlo, esto podíamos hacer esto de otra manera. O sea, lo que se me daba bien era eso. Ujú. Y veía proyectos por todas partes. O sea, proyectos de mejora por todos los lados. Evidentemente, pues no todo se podía hacer. Algunos se hicieron y dieron muy buenos resultados. Otros pues quedaron en nada. Lo que decíamos de Pero las ideas, ¿no? Que a veces que no todas se pueden llevar o que no todas son buenas o que no siempre en el no, momento. no siempre. Y luego te quedas con ese sabor. Me hubiera gustado que esto hubiera salido adelante. Pero muchas de ellas dieron muy buenos resultados. Pude centrarme en quizá en lo que mejor sabía hacer, Ujú. que era detectar elementos a mejorar eh, y también poner los medios para que eso mejorase. No solo el elemento, digamos, que no estaba bien, sino también la forma de ejecutarlo y la forma de hacerlo para que eso tuviese efecto, o sea, Ujú. tuviese luego un resultado, porque es importante que eso tenga un resultado. Entonces lo vi muy claro en eso, por lo menos para mí esa habilidad, Es ¿no? que además el poder verlo también desde la perspectiva de algo ya que, como tú dices, que ya está consolidado, que ya tiene, que no tiene que pasar por esas fases iniciales de prueba y error, de validación, que ya tiene un recorrido y que te permite verlo desde otro punto de vista totalmente diferente. Claro, claro. Que Pero eso era una industria, estaba consolidada, tenía iba bien, pero ese proceso de mejora continua, o sea, permanentemente estaba viendo cosas que se podían mejorar, que se podían cambiar, que aportaban muchísimo y que era necesario hacerlo. O sea, digo, es que no, el dejar esto que siga así no tiene sentido, no tiene sentido dentro de... Y luego, sobre todo, darme cuenta que dentro de una organización, la organización en sí tiene una responsabilidad muy grande sobre quién trabaja. O sea, una empresa no es exclusivamente algo para ganar dinero, aunque es necesario que gane dinero, pero tiene una responsabilidad sobre las personas que trabajan dentro de ella. Y, y cuanto antes las empresas se tomen conciencia de esa responsabilidad y de esa dimensión, que muchas veces es inconsciente, muchísimo mejor. Porque sí que me preocupaba mucho y muchas veces me producía muchos sinsabores el hecho de que no se mejorase esa parte. la parte habla sobre todo de los recursos humanos. La parte humana, Ujú. que no quiere decir que sea el que, como se suele decir, los mundos de Yuppie, porque no es posible. Una empresa es otra cosa y vivimos en un mundo que es una realidad y tiene que ganar dinero y las personas pues tienen que ser activas y es un ten Que con ten. generar, claro. Tienen Tiene que que ser generar, un tienen que generar. intercambio. Pero la empresa tiene una responsabilidad muy grande para ver y ser capaz de desarrollar las personas que intervienen en esa organización. O sea, que no sea una fábrica de crear sinsabores y de crear malos estados en las personas, sino que esa parte debe de cuidarse. Un poco yendo a tu terreno de la parte psicológica, pero yo creo que las empresas, esa es una tarea que hace falta trabajarla mucho dentro de... porque es una responsabilidad. Y aparte que desde mi punto de vista, de verdad que es lo más complicado, lo más duro. Y además pienso que es complicado cuando eres pequeño, porque eres pequeño, pero cuando eres grande, o vas siendo más grande, o eres muy grande, eh, que cada etapa tiene su problemática. Y por ejemplo, cuando eres pequeño tienes quizás la ventaja de que puedes, cuando digo pequeño me refiero a que cuando estás iniciando, ¿no? Que puedes traspasar tu idea como fundador a quien te rodea y que puedan empaparse de tu idea y de tus sabores y de tu ilusión y verlo quizás como tú lo ves. Pero cuando vas avanzando, me parece cada vez más difícil
traspasar esa idea. Y las grandes empresas, yo creo que, como tú dices, que es un reto poder plasmar esa ilusión o esa pasión de la que nace esa idea originalmente. Y además cuidar todos los factores que requiere ese equipo humano todos los días. Es muy complicado. Hombre, sobre todo ya cuando hablamos de creación de una empresa y ya son otras etapas del emprendimiento, porque el emprendimiento no se puede quedar siempre en lo que nosotros entendemos como emprendimientos. Luego lleva fases ya de crecimiento, de consolidación, de eso al final. No hay un límite, o sea, y de hecho, una de las capacidades de los emprendedores para mí es una persona que no tenga límites, o sea, dentro de lo que, de las posibilidades y de la visión que tenga de cambio. Entonces, una de las cosas curiosas dentro de cuando uno crea una empresa y crea una organización, es que uno se sigue identificando con eso, con esa organización. Cuando en ese momento, cuando empieza a crecer, cuando se consolida, uno tiene que identificarlo como que es otra cosa. Eso ya casi tiene vida propia. Como que otra cosa, fíjate a qué te Como casi tiene refieres. vida propia. O sea, es algo mm, que una de las cosas más difíciles que tiene el emprendedor es desligarse de su creación, por así Sí, decirlo. 100%. Desligarse de su creación. Cuanto antes se desligue de su creación y darse cuenta de que eso ya es algo casi que no es que sea independiente, que no depende tanto de ti, sino que es otra cosa, empezarás a otra fase. Digamos que empieza ¿Y cuál es la siguiente otro. fase? La siguiente fase precisamente es ir tomando esa distancia y entonces ir realizando acciones sobre eso. Que no sean tú, porque si no es como tú. Yo he visto mucha gente que ahogando sus proyectos porque no lo han visto, lo seguían viendo ellos, se siguen identificando ellos con ese proyecto y lo ahogaban, limitaban ese proyecto. Querían cerrarlo en una. Quiero que sea exactamente así. Y creo que nosotros no tenemos ese derecho. O sea, nos gustaría que fuera así, pero es como el que tiene un hijo y quiere que sea de una forma determinada. Una vez ya has tenido un hijo y tu hijo tiene que tener su vida propia de alguna manera. Tú sigues siendo su padre o su madre, Pero pero, él toma sus decisiones pero el y... hijo tiene su vida propia, ¿no? Pues con esto ocurre algo similar, ¿eh? Sobre todo con una empresa o cuando uno crea una organización que involucra a más gente y que yo creo que ocurre algo parecido. Y hasta que uno no entiende eso, no empieza a desarrollar las tareas sobre su empresa necesarias para que eso vaya, digamos, en una buena dirección. Yo creo que una persona que está emprendiendo, que está empezando, ver esa fase es prácticamente imposible. Creo que no lo digo como algo negativo, al contrario, me refiero que cada fase tiene como su tope, su límite, tiene su momento. Y cuando pasas ese momento y pasas al siguiente, tienes que saber adaptarte. Porque como no te adaptes, como tú dices, te encapsulas o encapsulas una idea y la idea puede llegar a. La idea, el proyecto, la empresa, puede llegar a ahogarla como si fuera Claro, un hijo o una pareja o la vida, ¿no? Las cosas no son como siempre queremos que sean. todo Y, cambia. y todo va cambiando. Y el hecho de luego ya poder dar ese paso a entender esa idea o ese proyecto como algo que has creado y que has dado al mundo, de alguna forma, el saber cuidarlo, pero con cierta Claro, distancia. si no lo ahogas. Si, Complicado. si no lo ahogas, si tú sigues estando totalmente identificado con eso y no le das la distancia suficiente, que con distancia es permitir que otras personas entren dentro de ese proyecto, que ya va involucrando a más gente. Entonces uno se tiene que ir como retirando, Retirando. retirando, pero sin perder o sea,
es como situándose siempre, hay que situarse siempre en la posición correcta, Ujú. dentro de, en la relación con tu proyecto. Tienes que leer cuál es ese estado y ponerse en su... La gente que ha seguido adelante y han hecho crecer sus organizaciones, yo creo que han sabido leer mucho eso y se han sabido poner en la situación correcta Ujú. en cada momento. Los que se han quedado un poco como retenidos dentro del proyecto es porque, por lo que sea, les ha costado mucho o les cuesta mucho soltar Esa esa diferenciación. parte. Sí. Que igual que hemos hablado de cómo es al principio, ¿no? Para la gente, esas habilidades que se necesitan, que has dicho muchas, em, para la persona que ya tiene un negocio, que va creciendo, como tú dices, que ya está en esa fase, una de las claves sería esa diferenciación, ¿no? El saber un poco soltar tu proyecto, pero vigilando, como supervisando tu proyecto. ¿Qué más clave habría en esa fase? Pues ya hemos pasado de fase, a generar un negocio que entendemos que funcione y va creciendo. Y en esta fase de la que hablamos ahora, ¿cuáles son las claves que van a hacer que el negocio siga prosperando y que se mantenga bien? Hombre, la primera clave es elegir a las personas correctas. O sea, El equipo. el equipo. O sea, el equipo eh, es clave totalmente. Entonces, mm, el saber leer, eh, primero, quién va a entrar. O sea, quién entra dentro de ese. Quién que de alguna manera va a ir formando parte de tener esa capacidad para conocer a la gente y anticiparse también a cómo van a responder con tu. Es como una forma de. Es que yo creo que el emprendedor tiene que ser un poco clarividente a veces. Tiene que Sí, ser. anticipar, ¿no? Los Sí, sí, problemas que sí. puedan surgir o las situaciones que se vayan a Sí, dar, tienes que tener una o hacia capacidad dónde incluso va hacia el mercado. de proyección y de futuro y tener una visión de futuro. Yo he tenido, bueno, en algunos momentos sí que he tenido que viene de una forma muy rápida. Es decir, bueno, esta persona es la ideal para esto, lo he tenido muy claro, o esta persona no puede seguir en este, no puede seguir ni en la organización, Ujú. pero no por nada, sino porque lo he visto en el futuro. O sea, de alguna manera, tú tienes que hacer ese ejercicio de proyectar. Entonces, lo primero es el equipo. No tanto los conocimientos que pueda tener. Eh, eso, porque eso se puede ir, Eso se se puede puede ir trabajar. adquiriendo. Tienen que tener una serie de capacidades y de cualidades que permita que se integren dentro de ese proyecto. Ujú. Y eso, vamos, la persona que está desarrollando el proyecto tiene que tener Lo tiene que esa tener. capacidad. Y además que no creo que sean siempre las mismas para cada proyecto, es decir, que esas cualidades para ese equipo serán diferentes según la empresa, según el tipo de negocio, según, ¿no? O sea, creo que no existe una norma de qué tipo de equipo tienes que tener. Una persona seria, una persona alegre, una persona introvertida, extrovertida. No creo que sea Hombre, una línea, no creo que sea una jerarquía ni un listado, creo que será más en que el propio emprendedor, el fundador, que sepa analizar su proyecto y saber, según el momento en el que está, qué características necesita el equipo, ¿no? claro. Bueno, va contigo. O sea, Claro, lo primero es que tienes que sentirte bien con tu equipo. Eso es esencial. O 100%. sea, tienes que sentirte bien con ellos, tiene que haber una confianza muy fuerte, muy potente dentro de, o sea, una relación muy estrecha, Ujú. eh, incluso moral. O sea, yo creo que para mí esa es la parte más, por ejemplo, volviendo el caso de mi familia. Mi familia tenía una fábrica de harinas y era mi padre y mi tío, ¿no? Ujú. Dos hermanos. Había un respeto entre ellos tremendo. O sea, entonces, claro, esa relación, cada uno.
estaba enfocado en un área determinada y eso era súper sólido. Entonces, el éxito dependió de eso. O sea, cada uno estaba enfocado en un área determinada y los dos se respetaban y formaban ahí un equipo que era prácticamente indisoluble. Entonces, las personas tienen que encajar contigo en tu forma de ser, en tu forma de entender las cosas, en tu forma de ver el mundo. Tienen que encajar, eso es lo primero. Luego, evidentemente, pues vas necesitando habilidades. Tienes que tener gente con ciertas habilidades. Tienes que ser capaz de ver cuáles son, si las pueden desarrollar, no las pueden desarrollar, las habilidades. Todo eso es seguramente secundario. Seguramente secundario. Y aparte del equipo, ¿hay algo más que tú creas que en esa fase es importante? Aparte del equipo. Hombre, claro, hay muchísimas partes importantes dentro de lo que es esa fase de crecimiento y de consolidación. La persona que lleva, digamos, ese proyecto, pues tiene que ser capaz de leer las necesidades de su empresa, ser capaz de asignar los recursos que necesita en cada momento la empresa, buscar la mejora y la profesionalización de las distintas áreas. Digo, lo primero es la parte de recursos humanos, pero luego pues el resto de áreas, cuanto antes se profesionalicen, muchísimo mejor. O sea, se profesionalicen, se establezcan las áreas, la forma, las reglas del juego dentro de la empresa muchísimo mejor, las condiciones y una serie de cosas que tiene que ir armando para que el que entre ahí eh, vea algo que tiene sentido. O sea, vea una empresa que tiene un sentido, que tiene una dirección y y que se sienta dentro de un barco que va en una dirección. Cuanto esa persona sea capaz de crear esas condiciones, ¿vale? Con el equipo, con la estructura propia de la empresa, que no hace falta tampoco que sea, pero una estructura que, que no ahogue, porque muchas veces estructuras, por ejemplo, muy pequeñas, en cierta fase, cuando ya requiere, pues puede sobre estresar a la gente porque no. Entonces, cuanto antes libere de ese sobreestrés y estructure mejor digamos, la empresa o lo que esté haciendo, muchísimo mejor. Muy buenas recomendaciones. Yo creo que nos vamos a pasar, porque no nos hemos dado cuenta, pero llevamos ya una hora hablando. Sí. Sí. Se ha hecho muy ameno. Se ha hecho ameno. Y nos hemos dejado muchas cosas. Nos hemos dejado muchas cosas, pero bueno, ya te lo he dicho, digo, aquí nos vamos a dejar. Pero me gustaría preguntarte por el emprendimiento personal, porque tú de eso también sabes un rato. De hecho, hemos estado hablando todo el tiempo de cómo las cosas profesionales afectan a la vida personal, a uno como persona, el autoconcepto, la autoestima. Y en tu caso, uno de tus emprendimientos personales ha sido un libro. Cuando emprendimiento personal es que no te aportan un beneficio. Bueno, llámalo como tú quieras. Bueno, sí, porque tiene su beneficio personal, es decir, al final estás emprendiendo una idea, un beneficio económico, efectivamente. Pero un beneficio personal, desde luego que sí. Cuenta un poquito, aunque sea, no es que venga a vendernos tu libro, sino. No, yo creo que no da lugar tampoco a vender un libro, pero bueno, es una experiencia. La verdad es que lo que te das cuenta es que eso del emprendimiento no puede quedarse en una etapa de tu vida. A lo mejor uno piensa tiene que ser antes o tiene que ser después y tal, y no siempre es así. O sea, en cada momento, o sea, cada momento de tu vida, aunque ya tengas cierta edad y todo esto, pues da lugar a que uno se plantee ese tipo de cosas, ¿no? Pues en este caso, el
por circunstancias, lo que estaba en un cajón, que era un libro que yo había ido escribiendo durante toda mi vida, un libro de poesía, pues pudo ser, ¿no? Se dieron las condiciones para que se publicase. Y, y la verdad es que la experiencia ha sido muy interesante, porque sobre todo por el hecho de que algo, de alguna manera, dar la posibilidad de que se conozca, ¿no? Hombre, no tienes tampoco el, por lo menos yo no, nunca he tenido el decir esto va a ser una cosa muy, que se va a divulgar mucho, va a tener mucho éxito, pero yo creo que todas las personas necesitamos comunicar algo, ¿no? Todos tenemos algo que comunicar. Entonces, siempre es bueno de darle esa oportunidad a aquello que tiene y que los demás te conozcan, que eso fue lo que es, que te conozcan un poco más allá de la fachada que todos tenemos. Entonces, para mí la experiencia de publicar un libro, y en este caso de poesía, fue como un salto porque pues me supuso una exposición y supuso el poner ahí en circulación algo que siempre lo había tenido como muy reservado, ¿no? Para mí. Tuvo Entonces, que ser un gran salto. sí, porque es más lo que nos imaginamos que luego realmente lo que es. O sea, muchas veces nuestros límites de cómo somos y cómo nosotros, o sea, esa es cosa nuestra, los demás no nos van a juzgar tanto como nosotros nos queremos. Entonces, tenemos que aprender a no tener ese miedo, a ser quienes somos. Que eso es lo que de alguna manera ya ha mantenido ese libro escondido ahí en un cajón, por un miedo a que los demás lo tengan, te vean quién eres y tú dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Como uno quiere seguir manteniendo ahí como una imagen, ¿no? De quién. Y eso muchas veces es totalmente irreal, ¿no? Los demás te van a querer mucho más o van a conectar mucho más contigo si lo que tú eres se manifiesta, lo que es. O sea, Si eres más auténtico, uno natural. suele ser el peor, el que más se juzga uno, más que los demás, es uno. O sea, uno se va poniendo todas las barreras que los demás no te ponen realmente. Totalmente. Entonces, eso hay que aprenderlo. Y no lo puedes aprender si no te expones a eso. Porque Yo a mí me creo daba que pánico, a mí me daba pánico el publicarlo, de verdad. O sea, era una cosa que lo tenías ahí como reservado y decir, pues es que lo va a conocer todo el mundo. Y eso, digo, bueno, y eso a mí me... porque además lo que decíamos de la poesía, ¿no? Que tiene esa parte en la que sale algo un poco inconsciente de ti, que realmente no es que seas tú, sino una interpretación, una forma de, un filtro que te pone algo que estás sintiendo y que no es que necesariamente seas tú, pero que cuando lo estás escribiendo te disocia un poco de esa imagen y cuando lo lees, lo que decíamos antes, cuando lo lees como, wow, esto no soy yo, o no, no, pero los demás pensamos que lo van a leer y van a pensar Y no van y nos a, van a juzgar. y no van a jugar. Es decir, mira, este se le ha ido la cabeza. Yo lo que pensaba, este se le ha ido la olla, pero ya o sea, esa imagen que uno se fabrica y que intenta sostenerse ante los demás, de ser de una forma determinada, ya se viene abajo y entonces te sientes como más inseguro. Entonces, todo eso, eh, que los emprendedores también tienen mucho de eso también, porque cuando fracasa un emprendedor, cuando se equivoca, cuando su imagen se deteriora mucho. Es una de las cosas que tiene que aprender a darle la vuelta a Y ese a punto reponerse. y a reponerse. Entonces, cuanto más, yo creo que en la vida, tanto en el emprendimiento personal de cosas así, como en todo, hay que aprender a ir rompiendo ciertas barreras, ciertas imágenes que nosotros mismos nos imponemos de cómo tienen que ser las cosas, que lo único que están haciendo es bloqueándonos. Esos temores, ese tipo de elementos son siempre una barrera. No quiere decir que uno no sea prudente. O sea, con las cosas, tú no puedes estar exponiendo los cuatro vientos, no sería natural. Pero las barreras que te impiden ser quien eres,
y ser tú. Debemos de aprender a ir teniéndolas más bajo control. Y eso lo único que lo haces es poniendo, por ejemplo, venir aquí. Entonces, cada vez que uno le inviten a exponerse en algo, debería de planteárselo, decir, bueno, pues ¿por qué no? Ujú, totalmente. ¿Por qué no? El lanzarse y tomar acción. Que lo vas a pasar mal, te va a dar pánico escénico, vas a tener un momento ahí de ese estrés, ese, entre comillas, malestar. Pero eso hay que cruzarlo. Pero hemos estado muy a gusto. Estaba súper bien. Hemos estado súper bien. Sin café. No, sin café porque hasta ahora ya el café ya no. A esta hora ya no aconsejan el café. Ha sido en 3 sesiones, pero no ha sido necesariamente un café. Sí, muy bien, muchas Pero gracias. Ha sido, la verdad es que muy distendido, con la sensación de haber tocado todo muy en la muy por superficie, encima, muy ¿verdad? por encima, sí. Sí, pero Sin bueno, embargo, creo que, bueno, espero, porque al final la intención de esto siempre es esa, un poco que quien haya pasado por algo o quien esté pasando por algo similar a lo que nosotros podamos haber pasado, que quizás desde la experiencia de alguien como tú, que has vivido todo esto, o incluso desde alguien como yo, que aunque con menos experiencia también llevo unas cuantas cosas a cuestas, pues que le pueda servir a alguien, ¿no? Y aportar ese valor y que la gente pues le pueda venir bien. Y al final, pues yo creo que y lo además lo más hemos... importante es que muchas veces no es que lo que se transmitamos una cantidad de ideas ahí muy densa, sino lo que no se dice muchas veces tiene también mucha relevancia, el cómo se dicen las cosas, Sí. el tocar quizá pocas ideas y de una forma más, ¿cómo diría? Con cierta emoción, pues también es importante. O sea, Pararse un poco. hay que ir un poco a lo simple y a lo sencillo. Que Me eso he es quedado otra, eso es otra de las claves que hay, ¿eh? Sí, sí. De hecho, me quedo con varias cosas de las que has dicho que quiero yo luego reflexionarlas tranquilamente porque creo que me van a venir muy bien a nivel personal y que estoy segura de que a quien lo escuche le va a venir bien. Así que yo creo que no sé el tiempo que llevamos, pero me parece que no hemos pasado mucho de rato, aunque hemos Es un estado muy... buen indicador, es un buen. Yo he estado súper bien, ¿eh? Se me ha pasado las 4 horas que llevamos aquí, se me han pasado volando. No sé si 4 horas, pero no, pero bueno, muchas gracias Carlos por venir y nada, la gente que nos estéis viendo, pues este ha sido un episodio muy especial, muy íntimo, en el que hemos querido compartir con vosotros un poquito la experiencia de emprender con sus matices, sus colores negros, grises y de todos puntos. Así que pues si os gusta más contenido como este, pues nos lo dejáis por ahí en comentarios y seguirnos.